Nadie discute el hecho de que Estados Unidos tiene una historia única en la que se ha convertido y sigue siendo una característica prominente en los asuntos globales. En un cuarto de milenio, el país se ha convertido en un país diferente a cualquier otro en la historia del mundo. En algunos aspectos, el país compite con países con historias mucho más antiguas. Sin embargo, la Biblia es sorprendentemente silenciosa cuando se trata del papel de Estados Unidos en la profecía bíblica. Muchos creyentes estadounidenses están confundidos en cuanto a por qué no hay mención directa de las profecías bíblicas sobre su país. Es difícil imaginar que la superpotencia más poderosa del mundo hasta ahora no tenga un papel principal en el orden futuro de la historia mundial. ¿Lleva esto a muchos a pensar que algún evento catastrófico conducirá inevitablemente a la destrucción de los Estados Unidos? ¿Dónde está Estados Unidos en la profecía bíblica? Esta pregunta es probablemente la pregunta más frecuente de la profecía bíblica. La gente en Estados Unidos quiere saber si la Biblia tiene algo que decir sobre el futuro de Estados Unidos. ¿Continuará Dios bendiciendo a Estados Unidos en el futuro? ¿O puede Estados Unidos seguir existiendo y ser fuerte en el futuro? Cualquiera que sea la respuesta que busques, solo hay una verdad. La historia trata sobre el gran compositor, Johann Sebastian Bach. Tenía fama de durmiente, pero sus hijos tenían una forma segura de despertar a su padre. Uno de ellos irá al clavicémbalo familiar y tocará una pieza musical. Supongo que eso es lo que haces cuando eres hijo de un compositor. Tocarán casi toda la pista, pero cuando toquen hasta el final, no tocarán la última nota. Cada vez que lo hacían, su padre, compositor, se quitaba la manta, se levantaba de la cama, se acercaba, se sentaba en el teclado y tocaba el último acorde. No podía soportar dejar la obra inconclusa. Eso lo volvió loco. Se puede decir que en el libro de Apocalipsis, Dios está tocando el último acorde. Pero, ¿hay algo que falta en estas profecías apocalípticas sobre los Estados Unidos de América? Hay tres pasajes principales de las Escrituras que se utilizan para apoyar esta idea. El primer pasaje es Isaías 18, 1, 7. Este pasaje se refiere dos veces a un lugar que envía emisarios por mar en botes de papiro sobre el agua. Algunos eruditos interpretan que esto se refiere al río Mississippi y muchos otros ríos que dividen los Estados Unidos. La nación está llamada al pueblo terrible desde la fundación del país /diagonal al pueblo que pesa y pisotea. Este término se utiliza para referirse a la maquinaria militar de las fuerzas del ejército estadounidense. El título con este punto de vista es que era el segmento que identificaba al país descrito. Hay de la tierra de las alas zumbantes a lo largo de los ríos de Cus. El país al que se hace referencia en este segmento es un antiguo país llamado Crisantemo, actual Sudán, no los Estados Unidos. El segundo pasaje es Ezequiel 38 horas y 13 minutos. Saba, Dedán y los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas os dirán, ¿habéis venido a saquear? ¿Has reunido tus multitudes para saquear? Para llevarte plata y oro, para llevarte el ganado y los bienes, y para apoderarte de mucho botín? En los tiempos del Antiguo Testamento, Tariaá era la región occidental más lejana del mundo conocido. Es equivalente a la España actual. Tare se puede usar en este contexto para presentar a todas las naciones occidentales de los últimos días, incluyendo a los Estados Unidos. Algunas traducciones han traducido Ezequiel 38 horas y 13 minutos para referirse a los leones de seda de Teresí. Los leones se usan a menudo en la Biblia para referirse a gobernantes poderosos. Por lo tanto, algunas personas ven a los leones de Tares como una referencia a América. Si bien esta opinión puede ser incierta, las pruebas parecen demasiado frágiles para hacer que cualquier declaración de esta opinión se dirija a los Estados Unidos. El tercer pasaje que a menudo se cita refiriéndose a América es Apocalipsis 17 y 18, en el que se habla de Babilonia la Grande. Babilonia es llamada la gran ciudad en Apocalipsis 17, un evento que llevó a algunos a decir que Babilonia se refería a la ciudad de Nueva York.
Una vez más, mientras que algunas de las descripciones de Apocalipsis 17 a 18 pueden apuntar directamente a la ciudad de Nueva York como la Babilonia apocalíptica. Como verá en la pregunta 16. Muchos creen que una mejor explicación de Babilonia en Apocalipsis 17 a 18 es que Babilonia está literalmente en el Éufrates. Se debe prestar una cuidadosa consideración a los pasajes más comúnmente citados utilizados para apoyar la idea de que se habla de América en la profecía bíblica. Muchos eruditos concluyen que América no se menciona en la profecía bíblica. Sin embargo, esto plantea otra pregunta notable: ¿por qué no se menciona a Estados Unidos en la profecía bíblica? Se hace referencia a Israel por su nombre y la mayoría de los eruditos creen que Europa es el imperio romano recreado en los últimos días. Entonces, ¿por qué no se habla de Estados Unidos? Tal vez sea el tipo de individualismo que nos hace pensar que en la Biblia se debe hablar de Estados Unidos. Por supuesto. En cierto sentido, se puede argumentar que Estados Unidos es la nación más amenazante en la historia del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más poder militar del que nunca antes había tenido. Pero los historiadores argumentarán que Estados Unidos no fue la única superpotencia del último medio siglo, ni un país con un poder político y económico más importante. Ni siquiera un ejército más fuerte que siglos de imperios como Roma, España o Gran Bretaña. Sin embargo, a muchas personas siempre se les hace esta pregunta: ¿por qué la Biblia no menciona a Estados Unidos? En este sentido, hay 4 puntos de vista para explicar el silencio profético de la siguiente manera. El primer presagio: Estados Unidos seguirá siendo una nación poderosa en el último día. Pero Dios simplemente no eligió hablar de ellos de una manera especial. Después de todo, es importante tener en cuenta que los países más modernos no se mencionan en la Biblia, como Escocia, India, Australia, Canadá o Japón. Este punto de vista es factible, pero parece ser diferente del punto de vista de la mayoría. Parece que si Estados Unidos siguió siendo la nación más importante del mundo durante la tribulación, Dios hablaría de Estados Unidos en la Biblia. Como John Walvoord, uno de los principales eruditos de la profecía mundial, se da cuenta, aunque la conclusión sobre el papel de Estados Unidos en la profecía apocalíptica debe esperarse. La evidencia bíblica es suficiente para concluir que los Estados Unidos de ese día no serán lo suficientemente fuertes y claramente no serán lo suficientemente grandes en las esferas políticas, economía o religión del mundo. El siguiente punto de vista es que no se debe hablar de Estados Unidos de una manera especial porque será destruido por otros países. En otras palabras, Estados Unidos experimentará un colapso desde el exterior antes del fin del mundo. El tercer punto de vista puede ser que Estados Unidos no se menciona en la profecía bíblica porque Estados Unidos perderá su influencia como resultado de la depravación moral y espiritual. Estados Unidos experimentará un colapso desde adentro antes del fin del mundo. Si bien cualquiera de estos 3 puntos de vista puede ser plausible, hay un cuarto punto de vista que muchos eruditos creen que explica mejor el silencio bíblico con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos se convertirá en una nación con 1/3 de la pérdida del rapto de la noche a la mañana. El rapto será el juicio de Dios sobre América. Considere este evento. Si el rapto ocurriera hoy, Estados Unidos probablemente perdería a más personas que cualquier otro país del mundo. En el momento de la ascensión, las naciones musulmanas de Oriente Medio se sentirán casi no afectadas. Pero Estados Unidos podría convertirse en el tercer país del mundo de la noche a la mañana. Millones de viviendas hipotecadas no serán pagadas, el mercado de valores irá a la bancarrota y millones de trabajadores manufactureros desaparecerán repentinamente de la fuerza laboral. Quizás por esa razón no se menciona a Estados Unidos, porque Estados Unidos no será un actor clave, sino parte de las naciones occidentales de la alianza del Anticristo. Ante la debilidad económica y militar, Estados Unidos tuvo que buscar refugio en la alianza de la OTAN en Europa y fue arrastrado a la emergente alianza occidental del Anticristo. Si ese es el caso,
entonces Estados Unidos no se menciona específicamente en la Biblia porque después de la ascensión, Estados Unidos fue solo uno de los peones en el imperio euroamericano del Anticristo. Muchos eruditos proféticos y teólogos bien conocidos apoyan este punto de vista. John Walvoord señala, aunque la Biblia no nos da una palabra clara sobre el papel de Estados Unidos en relación con el renacimiento del Imperio Romano y el crecimiento del imperio, tal vez Estados Unidos esté en algún tipo de alianza con el rey romano. De hecho, el equilibrio de poder que podía existir en el mundo en ese momento no era muy diferente del estado actual del mundo. A saber, que Europa y el Mediterráneo estarían en alianza con Estados Unidos contra Rusia, Asia Oriental y África. Una coalición de potencias basada en factores geográficos, religiosos y económicos parece ser una continuación natural del estado actual de las cosas en el mundo. La incorporación de América al imperio europeo del Anticristo después de la ascensión se siente perfecta para el clima político actual. Estados Unidos se está retirando lenta pero constantemente de la soberanía nacional y se está uniendo al orden mundial. La OTAN, las Naciones Unidas, el GATT, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la OMC y muchos otros acrónimos, muchos de los cuales se consideran una tendencia sorprendente a alejarse de la soberanía estadounidense y acercarse a los tratados, organizaciones y tribunales de justicia multinacionales. Cuando se produjo la ascensión y América quedó reducida a una tercera potencia, encontraría su lugar con el resto del Imperio Romano que reapareció en el reino de Anticrita. En cuanto a por qué Estados Unidos no se menciona en la Biblia, el teólogo Ed Dobson nos recuerda que en los últimos días, después de todo, no es Estados Unidos sino Israel. Lo más probable es que Estados Unidos sea parte de esa alianza porque es una superpotencia occidental. Pero el objetivo principal de las profecías apocalípticas es Oriente Medio y Europa. El resto del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, tendrá un problema, pero la atención termina ahí. No el nuevo mundo. Sin embargo, todas las suposiciones y especulaciones anteriores no encajan en el contexto de la Biblia. Por supuesto, la Biblia menciona varios países, pero Estados Unidos no es uno de ellos. La Biblia se refiere a Israel, Irak, Babilonia, Egipto, Sudán, Jordania, Rusia, Irán, Persia, Europa, Imperio Romano Unido, Siria, Grecia, Arabia Saudita, Líbano y China, los reyes de Oriente. Sin embargo, los Estados Unidos no se mencionan en la Biblia. La razón de esto es bastante simple: los Estados Unidos no tienen ninguna influencia significativa desde una perspectiva histórica o profética con respecto a la Biblia. Muchos otros países como Japón, India, Australia son iguales. Además, Estados Unidos está declinando gradualmente en su estatus de superpotencia. Miles de millones de dólares en deudas y una economía frágil. Un aumento en la hostilidad étnica y crecientes actos de terrorismo en los Estados Unidos son señales de que un posible colapso es inminente. Además, pregúntese cuántos cristianos en los Estados Unidos serán arrebatados cuando el Señor venga en el aire. Estados Unidos está disminuyendo en el número de cristianos en comparación con muchos otros países. Esto tendrá un fuerte impacto en los Estados Unidos. También diluye la capacidad de Estados Unidos para mantener su influencia en todo el mundo. Y debido al estado de colapso, los Estados Unidos pueden ser parte de la Alianza Occidental y de los países que atribuyen su apoyo al Anticristo en el futuro. El enfoque de las profecías bíblicas tiene poco que ver con las naciones del mundo excepto Israel, sino más bien con esperar el regreso de Cristo para que Él gobierne sobre las naciones de la tierra. La iglesia será arrebatada. 1 Tesalonicenses 4, 13-18, y la nación de Israel seguirá a Cristo. Mateo 23, 37-39. El país al que debemos prestar atención es Israel. Estados Unidos no es parte de los acontecimientos de los últimos días. Claro, en este momento, Estados Unidos sigue siendo la superpotencia más grande del planeta. Por supuesto, eso puede cambiar con el tiempo. Quizás incluso rápidamente. Sin embargo, en este momento, seguimos siendo la superpotencia dominante.
Pero cuando miramos los eventos de los últimos días en las páginas de la Biblia, realmente no encontramos a Estados Unidos allí. Ustedes ven a Israel claramente. Ahí se ve a Irán. Apareció Libia. Se puede hacer un buen argumento para identificar a Rusia e incluso a China. Pero es imposible encontrar algún pasaje que identifique claramente a los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está Estados Unidos? ¿Cómo puede un país de estatura, tamaño e importancia como los Estados Unidos no ser mencionado en el plan profético? ¿Será Estados Unidos destruido en el futuro? La destrucción de un arma nuclear, por ejemplo. Es posible que no se mencione a los Estados Unidos porque es posible, han sido devastados por un ataque nuclear. El mundo tiene muchas armas nucleares. Rusia lo ha hecho. China lo ha hecho. India y Pakistán son sus dueños. Incluso un país canalla como Corea del Norte los tiene y misiles para lanzarlos. Irán está a punto de poseer un arsenal nuclear. Y hemos visto con su financiamiento de grupos terroristas como Hamas y Hezbollah cuáles son sus intenciones. Una estimación reciente sitúa el número de armas nucleares en el mundo en 13,000, aunque nadie puede estar seguro de ese número. Pero está claro que hay suficiente potencia atómica para volar nuestro planeta muchas veces. ¿Se pueden lanzar una o más de estas armas contra Estados Unidos? Esperemos que no. De hecho, reza para que no. Pero si eso sucede, podría explicar la ausencia de Estados Unidos en el escenario apocalíptico. El siguiente escenario es que Estados Unidos se debilite como potencia mundial. Aquí hay otra, probablemente mucho más probable, debido a líderes estúpidos, decisiones estúpidas y una nación que le da la espalda a Dios, Estados Unidos podría declinar rápidamente como potencia mundial. Es posible que esto ya haya comenzado. La historia mundial de los Estados Unidos tiene que ver con el ascenso y la caída de naciones e imperios. Todas las naciones, incluidas las más poderosas, tienen un principio, una etapa intermedia y un final. El poder de la antigua Babilonia duró solo unos 86 años. Al poderoso imperio persa le fue mejor, han existido durante 208 años. La gloria de Grecia se vio ensombrecida después de 268 años. El poderoso imperio romano gobernó durante 9 siglos. ¿Y Estados Unidos? Sí, Estados Unidos está avanzando a lo largo de los años. Y es posible que nos estemos acercando al fin del mundo de lo que podemos imaginar. En Isaías 40 horas y 15 minutos, el profeta declara, ciertamente las naciones son como una gota en un balde. Se consideran como polvo en la balanza, pesa las islas como si fueran polvo fino. Por lo tanto, Estados Unidos puede negarse a convertirse en una potencia mundial. Incluso existe la posibilidad de que los Estados Unidos puedan ser una de las Naciones Unidas detrás del Anticristo. Ciertamente espero que no, pero no puedo descartar esa posibilidad. La tercera posibilidad es que Estados Unidos esté experimentando un gran despertar espiritual. Esta es la tercera opción. Y también la opción favorita de muchos estadounidenses. Es posible que Estados Unidos no sea mencionado en la Biblia debido a un gran despertar espiritual en marcha, un gran avivamiento que se extiende por todo nuestro país como un fuego esteparia. Entonces, si millones de hombres, mujeres y niños se vuelven a Jesucristo en busca de salvación, ¿qué sucederá cuando el Señor golpee? Millones de estadounidenses serán enviados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Y Estados Unidos ya no será el país que solía ser. Piénsalo. Imagínense a la gente en el ejército, en la economía, en el comercio y en los medios de comunicación de repente eliminados. Eso inevitablemente hará que nuestro país colapse. Los Estados Unidos nunca se mencionan explícitamente en la Biblia, y no hay ninguna profecía en la Biblia que indique definitivamente a los Estados Unidos. Debido a que la Biblia cuenta la historia del plan de Dios para salvar al mundo, el enfoque natural de la Biblia está en el pueblo de Dios, desde los patriarcas hasta los judíos y la nación judía. El pueblo de Israel.
Suya es la adopción a la filiación, suya es la gloria divina, los convenios, la recepción de la ley, el culto en el templo y las promesas. Suyos son los patriarcas. Y de ellos se traza la ascendencia humana del Mesías, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. Romanos 9, 4-5. Las otras naciones mencionadas en la Biblia a menudo se consideran de acuerdo con su relación con Israel. El pueblo escogido de Dios. El enfoque de la Biblia en Israel también es cierto en la profecía de los últimos días. El libro de Apocalipsis no menciona a ninguna nación o pueblo aparte de Israel. Apocalipsis 7:4. 21:12 y Babilonia. Apocalipsis 14:8, 16:19, 17:5, 18:2, 10, 21. Pero la Babilonia en Apocalipsis es probablemente una referencia simbólica al reino malvado del Anticristo. Varios grupos tratan de encontrar a los Estados Unidos en la profecía, y algunas de sus interpretaciones muestran una gran creatividad. Algunos consideran que los Estados Unidos son la segunda bestia en levantarse de la tierra en Apocalipsis 13. Otros consideran que las personas altas y de piel suave, El temor en todas partes en Isaías 18:2 es una referencia a los americanos, a pesar de que el contexto es un mensaje atronador contra Cus. Versículo 1. Otros señalan a Ezequiel 38 horas y 13 minutos al describir la batalla de Gog y Magog, refiriéndose a los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas. Según esta teoría, Tarsis es Inglaterra. Y aldeas son colonias de habla inglesa como los Estados Unidos. Y luego está la alusión a la gran águila que protege a la mujer / Israel en Apocalipsis 12:14, otra alusión al papel de los Estados Unidos en los últimos días. Según algunos, el problema es que estas interpretaciones requieren bastante especulación y parecen provenir de un punto de vista centrado en Gran Bretaña o al menos en Estados Unidos. La verdad es que los Estados Unidos no se mencionan explícitamente en ninguna de las profecías bíblicas del tiempo del fin. Muchos expertos argumentan que las profecías generales concernientes a todas las naciones del mundo incluirán a los Estados Unidos, si los Estados Unidos todavía existen en los últimos días. Será una de todas las naciones juzgadas por Dios. Isaías 34, 2-3, Ageo 2:7, Joel 3:2 y fue una de todas las naciones que acudieron a Sión para adorar al verdadero rey. Isaías 2:2. Entonces, ¿hay realmente alguna esperanza para el futuro de Estados Unidos? ¿Volverán a ser seguras nuestras calles? ¿Vemos de nuevo el triunfo del bien sobre el mal? ¿Terminará todo de esa manera? ¿Qué pasará? La verdad es que Estados Unidos básicamente tiene dos opciones frente a él: recuperación o juicio. Necesitamos elegir la resurrección. Alguien podría decir, ni siquiera entiendo lo que quieres decir cuando dices avivamiento. Eso significa elegir a Dios. Eso significa que decimos, Señor, necesitamos un despertar espiritual en nuestra nación, y lo necesitamos ahora mismo. Y que ese avivamiento comience conmigo. El juicio viene a la tierra. Lo sabemos. Eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. La cuestión no es si lo es o no, es solo cuestión de cuándo. Pero la esperanza es que antes de que este justo juicio de Dios colapse, tendremos al menos uno, tal vez dos, tal vez tres, despertares espirituales. Hemos tenido 4 grandes avivamientos en la historia de Estados Unidos. El último avivamiento fue llamado el Movimiento de Jesús, la Revolución de Jesús. Ha pasado más de medio siglo desde aquel despertar. ¿No crees que es hora de necesitar uno más? Y si realmente has visto hasta aquí, con la bendición de Dios, compártelo con tus seres queridos para que ellos también puedan saberlo. No olvides dar me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificación para darnos más motivación para crear más videos sobre la Biblia. Esperamos volver a veros en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja en todo momento. Amén.